Bueno, se da comienzo a la audiencia rol no contencioso número 488-21. Esto es la consulta de la Escuela de Conductores del Automóvil Club de Chile sobre las bases de licitación del CENSE para la ejecución del concurso especial con simulador de inmersión total conducente a licencia de conductor profesional clases A3 y A5. Tiene la palabra la señora relatora. Muchas gracias, señor presidente. Procedo entonces a relatar los antecedentes presentados en esta causa, rol 488-21. Bueno, en primer lugar, como antecedentes generales, la consultante es la Escuela de Conductores Automóvil Club de Chile Limitada, o Automóvil Club OACCH, en lo siguiente de esta presentación. El objeto de la consulta es si la resolución exenta número 92 del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, o el CENSE, puede o no infringir las normas que regulan y protegen la libre competencia. Recordemos que dicha resolución aprobó las bases administrativas y técnicas del concurso público para la presentación, evaluación y selección de propuestas en el marco del programa Fórmate para el Trabajo Línea Sectorial Transportes del año 2021. En particular, esta licitación busca proveedores de servicios de formación y capacitación de personas para la obtención de licencias de conducir profesionales. En concreto, Automóvil Club solicita que se elimine un límite máximo de selección de cupos que se le impone a través de las bases a los oferentes, ascendente a un 20%, o bien que en subsidio se estime un porcentaje distinto de cupos a postular por oferente, en 50% o en aquella cifra que el tribunal disponga. Adicionalmente, es importante recordar que en esta causa la consultante solicitó al inicio la suspensión inmediata de este concurso público, lo que fue desestimado por el tribunal, por lo que la licitación, las bases de licitación, objeto de esta consulta, ya fueron adjudicadas. ¿Quiénes aportaron antecedentes en autos? Son quienes aparecen en la lámina, esto es la Confederación Nacional de Transportes de Carga Chilena, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, la Fiscalía Nacional Económica y el Servicio de Capacitación Limitada o CERCAP. Para efectos del orden de esta relación, todos los antecedentes aportados en el proceso, incluidos aquellos referidos en la consulta, serán presentados por materia y no por entidad que los aporta. De esta forma seguiré el siguiente esquema. En primer lugar, les comentaré un análisis de las bases consultadas y cuál sería el mercado relevante levantado por las partes. En segundo lugar, me adentraré en el objeto de la consulta, cuál es la cláusula 3.1 de las bases en comento, haciendo un análisis respecto de cada uno de los riesgos que presentaría esta cláusula que han sido levantados por la consultante. Esto es, si constituye una restricción arbitraria en la participación de oferentes, si afecta o no la calidad y la cobertura de los servicios, y si funciona como un facilitador de la coordinación. Por último, les presentaré otros aspectos de las bases de licitación distintos a la cláusula 3.1 que fueron analizados por la Fiscalía Nacional Económica en su aporte antecedente. Comencemos entonces con el análisis de las bases consultadas. Bueno, las bases, objeto de este procedimiento, se enmarcan dentro de diversos planes de capacitación que tiene el CENSE y que ofrece a distintas personas para que obtengan licencias de conducir profesionales, clase A3, que son para el transporte de personas, y clase A5, que se refiere al transporte de carga. Respecto de los cursos de conducción que se licitan en estas bases, estos tienen la característica de realizarse con un sistema denominado simulador de inmersión total, diferenciándose así de los cursos tradicionales de conducción. De acuerdo con la información que nos entregó la Fiscalía en Autos, un simulador de inmersión total es un dispositivo que emula el funcionamiento de un determinado tipo de vehículo y que permite al usuario realizar una conducción realista del mismo. Las ventajas de los cursos con este sistema es que se obtienen licencias profesionales en un menor tiempo y con menores requisitos que un curso tradicional, conforme nos señala la Fiscalía. Como contrapartida, estos cursos están sujetos a mayores regulaciones y a vez son más costosos. ¿Quiénes pueden ofrecer estos cursos? Bueno, de acuerdo con las bases, solo pueden participar en la licitación los organismos técnicos de capacitación, o los OTEC, que se encuentran inscritos en un registro nacional, que está regulado en el artículo 19 de la ley 19.518, y a la vez que se constituyen como una escuela de conductores profesionales con autorización especial de impartir los cursos con el uso de este simulador de inmersión total. Tanto la consultante como la Fiscalía señalan que existirían 18 eventuales oferentes y que ninguna comuna contaría con más de estas tres escuelas. Al respecto, es importante tener presente que la Subsecretaría de Transporte
mantiene un listado actualizado de todas las escuelas de conductores profesionales que han sido aprobadas para realizar estos cursos con este sistema. En cuanto a los criterios de selección de los proveedores, la consultante afirma que las bases persiguen casi exclusivamente elegir a los postulantes que ofrecen una mejor calidad, asignando un 95% del puntaje a criterios que inciden en la calidad o la experiencia del servicio. Esta cuestión luego la analiza también la Fiscalía, lo que veremos más adelante. En cuanto al mercado relevante, la consultante la define como los servicios que son objeto de la licitación consultada y que consisten en la adquisición de servicios de capacitación para conductores A3 y A5, con simulador de dimensión total en las regiones que están incluidas en el concurso público que se consulta. En subsidio de dicha definición, la consultante indica que el mercado relevante debiese ser la compra y la venta de servicios de capacitación para conductores A3 y A5 con simulador de dimensión total en el territorio nacional. La consultante expone que el mercado antes señalado contaría con el CENSE como único y principal demandante, la que actuaría de forma monopólica. En este sentido, señala que el CENSE concentra casi la totalidad de la demanda del mercado relevante, antes definido, y el resto de la demanda estaría conformada por organismos intermedios de capacitación o TIC, cuyo objeto es entregar asesoría técnica y de capacitación a sus empresas adheridas. Añade que estas OTIC dependen de los recursos que el CENSE otorga para dichos fines, por lo que todos los servicios incluidos en el mercado relevante se financiarían con recursos que son del CENSE. En cuanto a los oferentes en este mercado, la consultante indica que serían aquellas escuelas de conductores con autorización para impartir estos cursos específicos. Agrega que Automóvil Club sería el mayor oferente de este mercado y que tiene presencia en casi todo el territorio nacional, siendo además el único oferente en las comunas de Iquique, Antofagasta, Calama, La Serena, Viña del Mar, Talca, Osorno y La Florida. La Fiscalía, por su parte, coincide con la definición de mercado relevante que entrega Automóvil Club en relación al mercado relevante del producto. Indica que este sería el de los cursos especiales con simulador de dimensión total para la obtención de licencias profesionales de conducción clases A3 y A5. Agrega el análisis de la consultante que desde el punto de vista del usuario que realiza el curso de conducción, los cursos tradicionales para la obtención de las licencias clase A3 y clase A5 no serían sustitutos razonables de los cursos especiales con simulador de inmersión total, por lo que constituirían mercados distintos. La Fiscalía también coincide con Automóvil Club e indica que el CENSE es el principal demandante de este mercado, representando entre un 50 y un 100% de la demanda que tienen las escuelas de conductores profesionales dependiendo del mercado relevante geográfico. En relación a esto último, señala que las bases circunscriben el mercado por comunas, sin perjuicio de lo cual la Fiscalía no ve limitaciones para extender esta área geográfica si se considera que las escuelas podrían recibir alumnos de comunas cercanas a aquellas donde están autorizadas por operar. Sin perjuicio de ello, señala que la determinación geográfica del mercado no es necesaria para efectos de esta consulta, toda vez que el CENSE tendría poder de compra con independencia del ámbito geográfico que se considere. Por último, en cuanto a las condiciones de entrada, la Fiscalía indica que la principal inversión que deben realizar los oferentes es la compra de este sistema o simulador, el que tendría un costo que va desde los 54 a los 150 millones de pesos. Habiendo referido entonces a un análisis general de las bases y al mercado relevante, nos adentraremos ahora al objeto mismo de la consulta, cuál es la determinación de si la cláusula 3.1 de estas bases de licitación pueden o no afectar la libre competencia en los mercados. Bueno, entonces, tal como les mencioné, la cláusula de la licitación que motiva esta consulta es la que se muestra en la lámina. Ya, de acuerdo con Automóvil Club, en esta cláusula, el CENSE impone un máximo de 20% del total de cupos ofrecidos a nivel nacional a cada oferente del concurso. Para entender la magnitud, la consultante indica que de los 1.520 cupos para la realización de las clases de los cursos A3, cada oferente solo podría seleccionar 304. Y para la realización de los cursos A5, de un total de 760, cada oferente solo podría seleccionar 152. Al respecto, la consultante argumenta que esta limitación, contenida en esta cláusula, podría afectar la libre competencia. Identifica 3 riesgos cuyo análisis presentaré de forma independiente.
En primer lugar, primero los riesgos, Automóvil Club indica que esta cláusula 3.1 restringe de forma artificial y arbitraria la participación de oferentes en esta licitación, ya que prohíbe a los mismos realizar ofertas por más de un 20% del total de los cupos disponibles, excluyéndolos del resto de los cupos. Agrega que el CENSE, al ser consultado durante el proceso de licitación por la justificación que tendría este límite, el CENSE había respondido que el objetivo era evitar la concentración de un gran número de cupos en un solo oferente. De acuerdo con Automóvil Club, dicha justificación no sería suficiente ni consistente con el objetivo del CENSE, que es promover la calidad y la cobertura de los servicios concursados. En relación con este riesgo, el CENSE afirma que las bases no restringen la libertad de los interesados para presentar las ofertas que estimen pertinentes respecto de los cupos, comunas y planes formativos contemplados en las bases, ya que este límite del 20% es una regla que aplica el CENSE recién al momento de la selección de las ofertas, razón por la cual los oferentes pueden postular por más de un 20%, debiendo señalar la prelación de su oferta por curso, región y comuna. Añade que este límite del 20% admite excepciones, en aquellas comunas donde existe un único proveedor autorizado para dictar el curso, caso en el cual los cupos que se le adjudiquen a un oferente en virtud de esta excepción no se consideran para efectos del límite del 20% a nivel nacional. A su vez agrega que la limitación de cupos a seleccionar por oferente es un mecanismo que ha sido utilizado en otros llamados a concursos públicos y que funcionaría como un incentivo para que aparezcan nuevos oferentes en un mercado que el CENSE califica de concentrado. Al respecto indica que el concurso del año 2020, cuyas bases no consideraron esta limitación, se adjudicó más de un 70% de los cupos al mismo oferente que es la consultante, situación que habría motivado la revisión de las bases para este año 2021. En relación con el resultado del concurso que son regulados por las bases que se consultan, el CENSE expone que Automóvil Club obtuvo el 32,05% del total de cupos, y que entonces la distribución de los oferentes habría sido más equitativa. Otro de los objetivos que habría buscado el CENSE con la limitación establecida en la cláusula 3.1 fue evitar que dicho servicio dependa, para cumplir con su política pública, de un solo ejecutor, evitando además un potencial abuso de dominancia. Al respecto indica que una cantidad considerable de los cursos que fueron adjudicados para el año 2020 se encuentran pendientes de ejecución a propósito de la pandemia por COVID-19. De esta forma, la limitación que contienen en las bases busca también asegurar que los oferentes adjudicados tengan la capacidad real para ejecutar los cursos contratados por el servicio, teniendo a la vista los cursos adjudicados en años anteriores que se encuentran aún pendientes de ejecutar. En el mismo sentido, se pronunció el aportante de capacitación limitado, quien indicó que este artículo 3.1 se limita a establecer normas de selección para el proceso de licitación, las que son iguales para todos los interesados. Agrega que con esta norma se estaría fomentando la competencia, buscando la participación de nuevos actores en el mercado, lo que habría sido confirmado con los resultados de la licitación. Agrega también que los efectos perniciosos se dieron no en la licitación del año 2021, sino que en la licitación del año 2020, en la cual Automóvil Club presentaba ofertas muy superiores en las comunas donde era el único proveedor, en comparación con las comunas donde tenía alguna competencia. La Fiscalía, por su parte, en relación a este riesgo, en primer lugar indica que la redacción de la cláusula 3.1 no es clara acerca de cuándo se aplica este límite del 20%. Así dice que del tenor literal de la norma se daba a entender que el oferente solamente podía postular por cada tipo de licencia a un 20% de los cupos disponibles a nivel nacional. Sin embargo, señala que el CENSE aclaró durante el proceso de consulta que la limitación aplica solo al momento de la adjudicación y no al de la postulación. Respecto a esta falta de claridad, la Fiscalía afirma que la misma pudo haber desincentivado la participación de los oferentes, impactando así en la intensidad competitiva de esta licitación en algunas comunas del país. En cuanto a las excepciones que contemplan las mismas bases, la Fiscalía señala que estas excepciones no estarían explicadas claramente la forma en la que ellas operarían, por lo que no pueden evaluar los efectos que tendrían. En cuanto a la justificación que entregó el CENSE para imponer esta restricción del 20%, la Fiscalía expone que este límite analizado no se encuentra justificado y que es probable que distorsione el proceso competitivo. En este sentido indica que la estimación que hace el CENSE de que Automóvil Club no iba a tener una capacidad para ejecutar en forma paralela los cursos pendientes, suspendidos por COVID,
y los que se podría adjudicar en esta licitación del año 2021, esa justificación no se encuentra respaldada. En efecto, la Fiscalía indica que no se hizo un análisis cuantitativo de la capacidad que existía en cada comuna en particular, lo que habría sido necesario en consideración a que Automóvil Club es el único oferente en varias de las comunas concursadas, donde el establecimiento de un límite no conlleva necesariamente a una mejora en los tiempos de ejecución de los cursos. En adición a lo anterior, la Fiscalía indica que la definición del 20%, además de arbitraria, tiende a restringir la competencia, afirmando que es probable que este límite haya sido distorsionado el proceso competitivo. Indica que de un análisis de competencia en aquellas comunas donde existen al menos 2 escuelas autorizadas para funcionar, en las cuales una sea Automóvil Club, y concluye que dicha escuela sí puede gatillar la limitación del 20% una vez adjudicada a la comuna de Santiago para las licencias A3 y una vez adjudicada a la comuna de Concepción para las licencias A5. Lo anterior siguiendo el orden de priorización de comunas para fines de adjudicación que están contenidas en el anexo número 1 de las bases. Indica entonces que la expectativa de los competidores de Automóvil Club de que éste llegaría al límite del 20% al adjudicarse las comunas indicadas, pudo incidir en la intensidad competitiva de las ofertas que estos competidores presentarían para las comunas que vienen después de Santiago, para las licencias A3, y para las comunas que vienen después de Concepción, las licencias A5, lo que podría haber generado un efecto indeseado en los precios. De esta forma, la Fiscalía argumenta que el establecimiento de un límite del 20% no se encuentra justificado y puede afectar la intensidad competitiva de la licitación, considerando además que existen mecanismos que serían menos restrictivos que permiten asegurar una prestación oportuna de los cursos, citando, por ejemplo, la aplicación de multas y garantías, o bien designando a un segundo proveedor en caso de que el primer adjudicatario no cumpla. Por último, en relación con esto mismo, la Confederación Nacional de Transporte de Carga Chilena también afirmó en el proceso que el límite del 20% antes referido disminuiría la competencia entre las escuelas de profesionales, desincentivando con ello la inversión en este mercado. Ese era el primer riesgo que levantó la consultante y lo que señalaron los intervinientes al respecto. El segundo riesgo que levanta Automóvil Club es que ellos afirman que con esta limitación del 20% se disminuiría la calidad y la cobertura de los servicios que se concursan, lo que sería contrario al objetivo de política pública que sigue el CENSE. En efecto, señala que respecto a la calidad, la limitación de los cupos a los que se puede postular forzará al CENSE a contratar oferentes que tienen una calidad inferior. Y en cuanto a la cobertura, indica que esta también se vería afectada, ya que el límite impuesto, al limitar la cantidad de cupos por oferente, puede incluso dejar localidades sin proveedor, ya que el único posibilitado para hacerlo ya habría utilizado el 20% de su cupo en otras cumbres. Agrega que lo anterior generaría además un aumento de los precios ofertados. En relación a este riesgo, el CENSE niega la acusación de que las bases atenten contra la calidad y el precio de los servicios que ellos buscan contratar. Afirma que las bases regulan de forma fuertemente los factores que inciden en la calidad del servicio ofertado, además de fijar un valor de hora mínimo y máximo para todas las ofertas. CERCAP coincide con el CENSE que la calidad de los servicios que se adjudiquen se encuentra asegurada ya en las bases, las que exigen un cumplimiento de requisitos técnicos importantes, debiéndose entonces declarar inadmisibles aquellas ofertas que no cumplen con estos requisitos técnicos de calidad. A su vez, agrega que el diseño de las bases permite asegurar una cobertura del servicio tanto a nivel regional como a nivel nacional. La Confederación Nacional de Transporte de Carga Chilena, por su parte, indica que este límite del 20% sí afecta a la calidad y la extensión de los cursos que se imparten, lo que repercutirá en los trabajadores que buscan capacitarse. Añade que una buena formación de conductores de camiones, en este caso, es esencial para el desarrollo productivo del país, así como para evitar exilio. Entonces, este límite del 20% implicaría dejar localidades sin capacitación, lo que es preocupante si se tiene en consideración que el mayor déficit de conductores se encuentra en la región. La Fiscalía, por su parte, expone que de esta imposición de un límite del 20%, no es posible colegir una disminución en la calidad de los servicios que se van a prestar, considerando especialmente que las bases asignan una gran relevancia a elementos de calidad y experiencia. En lo referente a la cobertura del servicio, la Fiscalía expone que la falta de claridad en la aplicación de las excepciones a este límite del 20% podría haber limitado a un oferente a presentar ofertas en comunas en las que ellos tengan mayores costos de adjudicación. Por último, la consultante alega como tercer efecto en la competencia del diseño de las bases en la cláusula 3.1 el que ésta facilitaría la colusión,
ya que generaría el evidente riesgo de que los postulantes se asignen, o al menos tácitamente, determinadas comunas del mercado licitado. Respecto a esta acusación, el CENSE señala que no es posible vislumbrar cómo la inclusión de un límite en la selección de oferentes puede generar un incentivo de coordinación entre los mismos. Argumenta lo anterior en que las bases no limitan la presentación de ofertas por participantes y que los oferentes solo pueden postular en aquellas comunas donde tienen autorización del Ministerio. La Fiscalía, por su parte, descarta que exista este riesgo entre escuelas que coinciden en más de una comuna, ya que solo una de ellas podría adjudicarse más cupos por sobre el 20%. Sin perjuicio de ello, la Fiscalía indica que entre escuelas ubicadas en una misma comuna, el límite de asignación de cupos aumenta el riesgo de coordinación solo por la posibilidad de que concurran en dichas comunas un menor número de competidores, ya que los participantes del mercado podrían considerar que hay un actor menos con quien coordinar una eventual colusión. En último término, tal como les adelanté, expondré a continuación otros aspectos del diseño de las bases consultadas que podrían limitar la competencia de acuerdo a lo informado por la Fiscalía en su aporte antecedente. Bueno, el primer aspecto que levanta la Fiscalía dice relación con la regulación de la oferta económica de las bases. Esta oferta tiene una ponderación del 5% y además las bases exigen realizarla dentro de una banda de precios que va de 4.500 a 5.500 la hora. En cuanto a esta, la Fiscalía afirma que tanto la baja ponderación de la oferta económica como el establecimiento de un valor mínimo de oferta limitan de forma injustificada la competencia entre los oferentes en la licitación. En efecto, señala que la ponderación de la oferta económica es excesivamente baja, sacrificando los beneficios de la competencia en precio por la evaluación técnica de los servicios ofrecidos, lo que podría obtenerse a través de otros mecanismos menos lesivos. A su vez, señala que la imposición de un límite mínimo inhibe la intensidad competitiva en precio en comunas con más de un eventual oferente. Y en cuanto al precio máximo, la Fiscalía recomienda que el monto estimado por cada licitante sea reservado al momento de efectuar la oferta y se publique solo al momento de abrirse las ofertas económicas. Una segunda observación dice relación con la limitación geográfica realizada por el CENSE en el diseño de las bases. En específico, las bases, de acuerdo a la Fiscalía, ofrecerían una determinada cantidad de cupos a concursar por comuna, reduciendo, a juicio de esta informante, el ámbito geográfico de competencia entre las escuelas. Debido a ello, la Fiscalía estima que los cupos asignados para las comunas de la región metropolitana y para las comunas de la región de Valparaíso se deberían licitar en conjunto, aumentando con ello la intensidad competitiva. A su vez, la Fiscalía expone, como tercer punto, que las bases contemplan como criterio de adjudicación el compromiso de las escuelas oferentes de insertar laboralmente a los alumnos a quienes imparte el curso, el que no puede ser inferior a un 10%. Este criterio tiene una ponderación de un 15%. Al respecto, la Fiscalía argumenta que con ello, las bases están licitando de forma conjunta dos servicios distintos: el servicio de capacitación para la obtención de una licencia a conducir profesional y el servicio de apoyo para la obtención de un trabajo. A juicio de la Fiscalía, esta dualidad podría erigirse como una barrera injustificada a la entrada para participar en la licitación, considerando especialmente que las OTEC son empresas de giro social único y que el cumplimiento de esta exigencia genera costos a los participantes, y que su incumplimiento trae aparejado grandes multas y descuentos en los pagos realizados por el CENSE. Por último, la Fiscalía afirma que los plazos establecidos en las bases para el desarrollo de las consultas y la presentación de ofertas serían insuficientes para que los interesados puedan formular ofertas serias, lo que también podría generar una barrera para la participación en esta lista. Y esos son los antecedentes expuestos en autos que incluyen esta presentación. Muy bien, muchas gracias. Puede intervenir el apoderado de la Escuela Conductores del Automóvil Club de Chile por 25 minutos. Perfecto. Muchas gracias, señor presidente. Ministras, ministros, buenos días. Comparezco con su venia en estos autos para manifestar la opinión de la consultante de Escuela de Conductores Automóvil Club de Chile Limitada, pidiendo que se pronuncie este honorario opcional sobre las bases consultadas, publicadas por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, y en particular, que es lo que solicita esta parte, declarar que infringe la normativa de libre competencia, la regla contenida en esta sección 3.1, que en resumen limita en un 20% los cupos que se puede adjudicar a cada oferente en cada una de estas licencias, licencia A3, A5.
Solo a modo de breve introducción, honorable tribunal, si me permite, mi representada es una sociedad que pertenece al Automóvil Club de Chile, que es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, que desde hace más de 90 años se dedica a promover el transporte vial seguro, sostenible. De hecho, hace 50 años, Automóvil Club creó la primera escuela de conductores del país, y desde entonces mi representada se ha dedicado por entero a capacitar conductores. Eso es lo que hace mi representada. Se dedica exclusivamente a capacitar conductores en el ámbito privado o conductores profesionales, y por esta vía cumplir su objetivo, que es propender a la seguridad de las personas. De hecho, en esta misma línea, en los últimos años ha cooperado exitosamente con el CENSE en programas de capacitación de miles, literalmente miles de conductores profesionales. Y en ese sentido, primero, como elemento de contexto, para nosotros es importante enfatizar que mi representada valora enormemente el gran trabajo que hace el CENSE para desarrollar planes de capacitación. Lo ha hecho por años, llevando el proceso a cabo procesos muy rigurosos, competitivos y que han ido en beneficio directo de la población. Sin embargo, en este concurso específico, el objeto de esta consulta, las bases consultadas incorporaron una regla específica, concreta, que es manifiestamente anticompetitiva. Y ese es el objeto esencial de este proceso. La regla que limita el 20% de los cupos que se puede asignar a cada oferente es una restricción injustificada, indebida a la competencia. No tiene justificación. Va a tener, de hecho ya ha tenido graves efectos directos en perjudicar calidad, precio, cobertura del servicio ofertado. En este concurso, el concurso objeto de las bases de la consulta, y además si se llega a repetir, también lo va a hacer a largo plazo. Y además va contra la política pública del propio CENSE. Son todas cosas que voy a exponer en esta presentación. Solo como introducción, insisto, manifestar que el objeto de esta consulta es sumamente relevante, honorable tribunal. Hay muchos valores en juego en este proceso. Desde dar competencias laborales a personas para que puedan acceder a mejores empleos, satisfacer el déficit de conductores que hoy día existe, velar por el uso eficiente, digamos, de las arcas fiscales, y quizá para nosotros lo más importante, estamos hablando de la seguridad de las personas. Estamos hablando de una regla que afecta cómo se va a elegir, a quién va a capacitar a las personas que después van a estar conduciendo buses, taxis, ambulancias, esas son las licencias clase A3, o camiones, vehículos de carga de más de 3.500 kilos, o sea, las licencias clase A5, en las calles, en la ciudad, en las carreteras, etc. Para los que nos dedicamos a la libre competencia y nos gusta, digamos, y nos apasiona el tema, este es un ejemplo bien ilustrativo, porque todos estos que acabo de mencionar son bienes que pueden ser promovidos por la competencia. Si la libre competencia opera con procesos competitivos, van a verse promovidos, va a haber mejor capacitación, mejor calidad, mejores precios para, en este caso, respecto de arcas fiscales. Pero si hay una norma al revés, que infringe la competencia, que reduce la competitividad de este proceso, como es este límite injustificado del 20%, esos objetivos se van a ver mermados. Vamos a tener menos capacitación, de peor calidad, y a mayor precio. Y ese es el objeto sobre el cual me voy a pronunciar ahora con más detalle. La relación fue sumamente clara, así que nos va a ahorrar varios minutos respecto a explicar cuál es el servicio objeto de este proceso, que es los programas de capacitación para obtener estas licencias A3, A5 para conductores profesionales, mediante el simulador de inmersión total. Creo que también se entendió bien, que este programa tiene dos objetivos principales, como hemos mencionado: generar competencias laborales. En particular, estamos hablando de personas más vulnerables. El CENSE explicó a la Fiscalía Nacional Económica, y esto también consta en las bases, está dirigido al 60% de la población más vulnerable del país, y también a responder al déficit de conductores profesionales que hay en el país. De hecho, la Confederación Nacional de Transporte y Carga, CNTC, folio 53, dijo que el déficit va entre los 6.000 y 11.000 trabajadores. Y respecto a este servicio, también la Fiscalía lo investigó, lo demostró muy bien. El CENSE opera como agente económico comprador del servicio y detenta poder de compra. Representa prácticamente, la Fiscalía Económica recaudó información, aproximadamente el 90% del poder de compra de este servicio. No hay otro actor que pueda
digamos, hacerle peso si uno quisiera como agente económico la compra de estos servicios. Particularmente respecto de las licencias clase capacitación para licencias clase A3, clase A5, ¿ok? Y eso nos lleva, bueno, a analizar esta restricción, que, como decimos, y en el marco de lo que dispone el artículo 18, número 2 del decreto de ley 211, que es lo que nosotros estamos aquí consultando, es una regla, lo que aquí estamos consultando es una regla que no, que infringe, que no se ajusta a la normativa de defensa de la libre competencia. Antes de dar las razones de por qué no se ajusta a la normativa de libre competencia, primero, bueno, cabe reiterar cuándo una licitación pública puede tener un diseño o en su diseño condiciones anticompetitivas. ¿Cuándo uno podría llegar a esa conclusión? Y este honorable tribunal, digamos, para bien y para ayuda de uno como practicante que se dedica a la libre competencia, tiene una jurisprudencia bastante abundante y uniforme sobre este punto a la cual uno puede acudir. En resumen, digamos, nos dice que las licitaciones de órganos del Estado deben primero mantener condiciones mínimas de rivalidad. Deben ser no discriminatorias, objetivas, transparentes. También nos explica que son anticompetitivas unas bases si es que limitan injustificadamente la competencia, imponiendo condiciones, o si manifiestamente facilitan la colusión o la coordinación de agentes económicos. También el honorable tribunal nos ha resuelto que las restricciones que se incluyen en unas bases de licitación solo se van a justificar cuando sean necesarias, en la medida que sean necesarias para cumplir los fines de política pública que persiga esa licitación. Y además, siempre que estos límites sean objetivos, razonables, construidos sobre la base de fundamentos económicos vinculados con la eficiencia, innovación y mejora de calidad. Vamos a ver a continuación que esta regla, este límite del 20%, no cumple con ninguno de los estándares y requisitos dispuestos por este honorable tribunal. Es una restricción a la competencia injustificada, arbitraria, insisto, va a tener efectos directos sobre calidad, cobertura, precio, y va además directamente contra el propio objetivo de política pública del programa objeto de las bases. A eso me voy a referir a continuación. Voy a explicar 6 razones de por qué estimamos que infringe la normativa de libre competencia. Bueno, en primer lugar, primera razón, digamos, lo inmediato, lo primero que salta a la vista es que este límite, esta regla, este límite del 20% es una restricción a la competencia totalmente injustificada, además arbitraria. La regla en sí misma no tiene ninguna justificación. La única justificación, cuando tuvimos que ir a preguntar de por qué se incorporaba esta regla, la parte de preguntas y respuestas, digamos, lo único que se dijo que era para reducir la concentración. No se dio ninguna otra explicación, ningún otro análisis detrás, nada, digamos, y mucho menos tiene justificación el número elegido, el 20%. ¿Por qué es un 20%? No hay ningún análisis detrás, no tiene ningún sustento. Fue elegido, lamentablemente, de forma completamente arbitraria, antojadiza. Esto no son palabras mías, de hecho la Fiscalía Nacional Económica llegó a la misma conclusión después de realizar una rigurosa investigación. Si me permite leer, señor presidente, muy brevemente, la Fiscalía Nacional Económica concluyó que la definición del límite del 20% no está debidamente justificada, que pudo haber afectado innecesariamente la intensidad del concurso. Más específicamente, la definición del valor o monto del porcentaje del 20% también parece haber sido arbitraria y carente de una justificación económica, pues para su fijación no se consideraron elementos de mercado, tales como mínimo de escuelas por comuna, mínimo de cursos necesarios, prestar el servicio de forma eficiente, capacidad de las escuelas, economías de escala, entre otros. Esto lo dice la Fiscalía en su presentación de folio 75, párrafo 67, también párrafo 113, están todas las referencias a todas las cosas que yo diga están en la minuta de alegato, si es que omito alguna por razones de eficiencia. Es una limitación en sí misma, el punto de partida es una limitación injustificada. Además de injustificada, tenemos que la limitación del 20% está establecida en términos extremadamente ambiguos, con una ambigüedad tal que, digamos, si las bases en general no todas son perfectas, pueden haber más o menos precisión, pero aquí estamos hablando de una ambigüedad tal que aumenta la incertidumbre de los postulantes y desincentiva la participación en la competencia. Por varias razones. En principio,
en la práctica uno como postulante no sabe cómo se va a aplicar el 20%. O sea, en definitiva, qué comunas se me van a asignar y cuáles no. Habría supuestamente un orden de prelación, pero igualmente uno no sabe cuáles se van a adjudicar. Yo puedo postular a más del 20% de los cupos, esto fue algo que se tuvo que aclarar en el proceso porque las bases decían algo distinto, pero se aclaró que yo puedo postular a más del 20% de los cupos, pero después no sé, cuando se me aplique este límite, qué comunas se me van a adjudicar, no lo sé con precisión. Y si corro el riesgo de que se me adjudiquen comunas donde soy menos eficiente, donde me es más costoso proveer el servicio, me obliga, como postulante, a tener que inhibirme de postular a ciertas comunas, donde en principio sí estoy disponible para participar. Pero dado que debo priorizar, me tengo que enfocar en comunas donde soy más eficiente. De hecho, eso le pasó a Automóvil Club de Chile. Además, esta regla, como se anticipaba en la relación, establece algunas excepciones puntuales al límite del 20%, pero que son absolutamente indefinidas y ambiguas. Las bases dicen que el límite del 20% se podrá alterar en dos escenarios. Uno, si quedan cupos desiertos o inadmisibles en una o más comunas, y que ahí operaría un mecanismo de redistribución de los cupos. Y también dicen los casos que el oferente sea el único proveedor autorizado para dictar el curso en la región, dice la región. Después dice una frase más o menos parecida y habla de la región / comuna. De nuevo, estas excepciones lo que hacen es agravan el problema, más que solucionarlo, porque generan más incertidumbre. Las incertidumbres son múltiples, digamos. ¿En qué comunas va a haber cupos declarados desierto inadmisible? Es algo imposible saber antes de postular, digamos. ¿Qué comunas un oferente se va a adjudicar si es que opera este mecanismo de redistribución? Tampoco uno lo sabe. ¿Me van a asignar comunas donde soy menos eficiente, donde me es más costoso? ¿Y voy a perder comunas donde soy más eficiente? Aparentemente puede ser, digamos. Se me inhibe de hacer ciertas postulaciones. Y por último, que esto sí es algo importante mencionar, que la regla en sí misma además es totalmente contradictoria, porque unos párrafos más adelante vuelve a decir que este mecanismo de redistribución va a operar, si me permite leer, señor presidente, respetando siempre el límite del 20% de selección antes señalado. O sea, volvemos a hoja cero. Dice que se va a alterar el límite del 20%, que uno puede escribir más, pero después dice que igual se va a respetar el límite del 20%, entonces uno puede volver en la redistribución de cupo. De nuevo, una indefinición tal que obliga a no postular a ciertas comunas. Esto de esta ambigüedad, insisto, también fue ratificado por la Fiscalía Nacional Económica. Aquí, ojo, la Fiscalía Nacional Económica que está presente, no me quiero adelantar qué puede decir en su presentación, pero es importante resaltar, la Fiscalía, luego de haber leído las bases, de haber leído las preguntas y respuestas, después de además haberle tomado declaración al CENSE, seguía sin comprender cómo operaba la regla del 20%. De hecho, se vio obligada a enviar un formulario de preguntas al CENSE, preguntándole expresamente cómo operaría. Y así todo, después de esto, la Fiscalía terminó concluyendo, informó este oral al tribunal, que la falta de claridad de las bases genera confusión, incertidumbre y desincentiva la participación y reduce la intensidad competitiva en el concurso. Tercera razón, el límite del 20% es una restricción indebida a la competencia que va a tener efectos nocivos en el mercado, en varios aspectos. Primero, por una parte, en los concursos, en el concurso propiamente tal, restringe la competencia evidentemente de los postulantes. No importa si uno hace ofertas más competitivas, de mejor calidad, mejor precio, no se le va a asignar más de un 20%, salvo, digamos, como sea que apliquen esta excepción. Pero no se aplica más del 20% por regla general. Y esto, en circunstancias, no existe, ni se ha demostrado que existe un beneficio que justifique semejante restricción honorable tribunal. Por otra parte, también tiene un efecto dañino en futuros concursos. Va a producir un daño en el mercado, porque la regla disuade drásticamente la competencia. Elimina todo incentivo para invertir en crecer, en abrir nuevas sucursales, en entregar mejores servicios. En el caso de mi representada, o sea, derechamente la obliga a tener que reducir su actividad. Y todo esto por un beneficio que no existe, no se conoce, no tiene medición. Es una regla, insistimos, construida de forma injustificada. No solo eso, esta regla además favorece que postulantes, algunos, puedan desplegar comportamientos estratégicos que reduzcan la intensidad de la competencia. Algo de esto se mencionaba en la relación. Si en una comuna hay solo 2 escuelas de conductores y existe una fundada posibilidad de que una de ellas
pueda descartar de antemano la participación de su competidor, porque este estaría afectado por el límite del 20%, en ese caso, esta gente podría limitarse a cumplir con lo mínimo en la oferta técnica y económica, a sabiendas de que igualmente se adjudicar los cupos por el límite que afectará a su competidor. Esto también es algo que la Fiscalía, digamos, constató, en tanto se puede reducir la intensidad competitiva. Cuarta razón, insistimos, el límite del 20% va a afectar cobertura, calidad, precio del servicio licitado. En cuanto a cobertura, el límite del 20% genera un riesgo, y de hecho se ocurrió, de que ciertas comunas no reciban ofertas, dejando sin oferta de capacitación a los trabajadores, potenciales trabajadores que viven ahí, por la existencia del límite del 20%. Y además por su indefinición, porque los postulantes no tienen certeza respecto de qué cupos se les van a asignar y cómo se les van a asignar. Se incentiva a tener que privilegiar las comunas donde les resulta más eficiente proveer el servicio. A mi representante le pasó eso. Hubo 3 comunas en las que era proveedor único, y queriendo, digamos, teniendo ganas, todas las mejores intenciones de poder ofrecer el servicio, tuvo que inhibirse y no hacerlo. Estaba hablando de las comunas de La Serena, Talca y Osorno. ¿Por qué? Porque tuvo que priorizar otras comunas. Insistimos, el CENSE no puede responder, no, pero es que había una excepción, una excepción, que si uno era el único proveedor, quizás en una región o región/comuna, uno nos aplicaría, o se alteraría la forma de aplicar la regla. Pero no sabemos cómo va a operar el mecanismo de redistribución y cómo se van a contabilizar esas comunas, esos cupos versus otros, y si es que puedo perder cupos donde soy más eficiente. Me obliga a tener que tomar este tipo de decisiones totalmente indeseadas, especialmente para el caso de mi representante, que se dedica a esto, el objeto de la sociedad es proveer servicios de capacitación. También va a tener efectos nocivos en términos de calidad del servicio. Y esto es muy sencillo. Si un oferente alcanza el límite del 20%, va a haber comunas que no se va a poder adjudicar, incluso si tiene mejor oferta técnica. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo teórico. Con esta regla puede ocurrir que una comuna donde postulen 2 oferentes con igual oferta económica, supongamos, pero uno con nota 7 en lo técnico y otro con nota 4 en lo técnico, podría ocurrir que el CENSE esté obligado a elegir al de peor nota, porque el de nota 7 ya llegó al límite del 20%. Ojo, aquí yo no estoy diciendo que se vaya a elegir a alguien que no cumpla con los requisitos de calidad que exige el CENSE, pero sí se va a elegir a alguien que va a tener peor calidad de la que de otra manera podría haber existido, y eso nos parece muy grave. Cuando estamos hablando de una restricción, esta restricción va a permitir que haya conductores de buses, de camiones, de ambulancias, que van a haber recibido una capacitación que supera el mínimo, pero que es de peor calidad que la que de otra manera podría haber tenido por culpa de una limitación que es totalmente injustificada. Y lo mismo en materia de precios. O sea, si hay supongamos ofertas, supongamos con la misma calidad técnica, pero una más barata que la otra, por aplicación del 20%, el CENSE se podría ver obligado a elegir la más cara, que por sobre la más competitiva, netamente por esta limitación totalmente injustificada. Quinta razón, el 20% puede facilitar la coordinación entre competidores. Insistimos, no queremos decir, y somos muy enfáticos, que el CENSE ni mucho menos quiera facilitar la corrupción, claramente no, pero un efecto inevitable de este tipo de restricciones es que reducen la intensidad competitiva como mínimo, y esa reducción de intensidad competitiva puede generar incentivos para la coordinación incluso tácita. Obviamente ni nosotros nos vamos a prestar a eso y asumimos que nuestros competidores no van a querer hacerlo, pero inevitablemente es un efecto indeseado de este tipo de restricciones. De hecho, la Fiscalía constató que algo así podría ocurrir en las comunas de Concepción, Rancagua y Puerto Montt, así consta folio 75, párrafo 87. Y por último, el límite del 20% no se justifica en razones de política pública, tampoco en parámetros objetivos. Dice la ley que regula el CENSE, y las mismas bases, que el objetivo de política pública es generar competencias laborales y producir un incremento en calidad, en cobertura, y formar conductores profesionales que permitan responder al déficit de conductores que existe en el país. Como hemos visto, estas bases van contra ese objetivo, porque se reduce la cobertura, se reduce la calidad con este tipo de restricciones por las razones que ya dije. Y todo esto además con regla que tampoco está fundada por criterios objetivos, razonables, ni mucho menos, es totalmente injustificada y arbitraria.
Entonces uno dice, bueno, el CENSE, ¿qué justificación ha dado para dar esta regla? Dijimos las bases, lo único que se le metió a señalar el proceso de pregunta y respuesta, que era reducir la concentración. En autos fue un poco más allá y explicó que en particular era porque mi representada tenía cursos pendientes porque están los cursos suspendidos por el COVID del 2019-2020 por el COVID. Y se estimó, cito textual, como altamente probable que mi representada quizás no tendría capacidad para dar esos cursos. Este argumento honorario tribunal desestimado es absolutamente inadmisible por varias razones. Primero, lo que nos está diciendo el CENSE es que la regla está establecida única y exclusivamente para restringir la participación de un competidor, con nombre y apellido. O sea que la regla es lo opuesto a objetiva, es subjetiva y totalmente arbitraria. Para restringir la participación de un competidor, que es mi representada, nos parece que eso no responde a reglas de libre competencia. Segundo, porque la premisa en la que se funda no es efectiva, no tiene una coma efectiva honorable tribunal. No es cierto que mi representada no tuviera capacidad para ejecutar los cursos del año 2021. Esto quedó explicado en detalle, folios 93 y 129, pero basta con decir que mi representada tiene capacidad y siempre ha tenido capacidad. La tuvo antes, la tiene ahora para dar todos los cursos a los cuales postula. Y netamente hubo cursos pendientes por tema del COVID respecto de todas las escuelas de conductores, y eso en nada afecta a la capacidad su capacidad para prestar los concursos del año 2021. Además, este argumento tampoco es válido porque los oferentes son los propios encargados de evaluar cuál es su capacidad real para ejecutar concursos. No existe ninguna razón para postular a concursos que uno no pueda ejecutar. Honorable tribunal, si uno no está en condiciones de ejecutar un curso, se expone a las penas del infierno, se expone a cobro de garantías, aplicación de multas, y para qué decir el impacto que va a tener en futuros concursos. Entonces, la regla del 20% es totalmente innecesaria si es que esa era la finalidad. Y en general no se demostró cómo esa regla podría ayudar a cumplir con requisitos de cobertura y de calidad, que son los objetivos primarios de políticas públicas que tiene que cumplir el CENSE, honorable tribunal. Con esto ya voy dando término a mi alegato. Solo para cerrar, un minuto, como dijo la relatora, además la Fiscalía Nacional Económica señaló otros defectos que podrían estar en las bases. En general, no me refería a todos ellos, solo transmitir que mi representada está de acuerdo con esos defectos manifestados por la Fiscalía, que si se llegan a corregir podrían promover aún más la competencia en estos concursos. Hay solo uno que esta parte respetuosamente manifiesta una prevención, dice en relación con eso de la limitación geográfica, que la Fiscalía propone que en región particular en la región metropolitana y Valparaíso se agrupe, los concursos no sean por comunas, sino que por un conjunto de comunas dentro de la región. En nuestra experiencia, respetuosamente, creemos que eso no sería deseable porque puede reducir los incentivos para que los usuarios participen en los concursos. Si se obliga a alguien que vive en la Florida, en Puente Alto o en Maipú a tener que ir a Santiago a capacitarse, se reducen los incentivos, claramente no sería, creemos, proporcional. Es útil propender a que las capacitaciones estén en todas las comunas donde están para que así las personas puedan asistir. Con eso termino este alegato, honorable tribunal, respetuosamente, solicitando en resumen que se pronuncie sobre las bases y se declare que esta regla, limitación del 20% de cupo que se puede asignar a cada competidor, no se ajusta a las reglas, a las normas del decreto de ley 211 sobre defensa de la libre competencia. Con esto concluyo. Muchas gracias, señores ministros, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Puede intervenir el apoderado de la Fiscalía Nacional Económica por 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se ve, cierto? Sí. Perfecto. Con la venia del honorable tribunal, Pedro Sepúlveda, por la Fiscalía Nacional Económica, procederé a realizar este presente alegato, con el que esperamos lograr esclarecer algunos de los hechos presentes en esta consulta. Para comenzar, nos gustaría indicar ciertas cuestiones preliminares referidas al caso, que guardan relación principalmente con la importancia que tiene esta licitación, ya que es una en donde el ente licitante detenta poder de compra. En este caso el CENSE, como detenta poder de compra, esto se puede traducir en una mayor capacidad para eventualmente distorsionar el mercado
si es que el diseño de bases genera problemas para la competencia entre los oferentes. En este caso, la Fiscalía observó que las bases presentan una falta de claridad respecto a la limitación del 20%, y de hecho este honorable tribunal tuvo que solicitar al CENSE previamente aclarar si este límite aplicaba a la postulación o la adjudicación de los concursos. También, de la revisión de las bases, se advirtieron una serie de elementos que también pueden importar una reducción de la participación, o disminuir la participación de los oferentes, como veremos más adelante, lo cual, en suma, se traduce que el diseño de las bases de licitación presenta elementos que importan una reducción a la intensidad competitiva. Ya esto fue indicado en la relación, pero en modo sucinto, existen distintos tipos de licencia de conducir, tanto profesionales como no profesionales y especiales, y la licitación consultada se centra en las licencias profesionales clase A3 y A5, que en términos generales permiten conducir buses y camiones de mayor envergadura. Estos cursos de capacitación pueden realizarse, por un lado, de manera tradicional, es decir, con la asistencia presencial, cumpliendo ciertos requisitos previos, principalmente como tener licencia clase A por al menos 2 años de antigüedad. Pero también existen otros cursos especiales, como este simulador de inmersión total, o SIT, el cual presenta la ventaja de obtener esta licencia clase A3 o A5 en un menor tiempo, lo cual además es más fácil para los postulantes, puesto que solamente requieren poseer la licencia clase B con 2 años de antigüedad. Como contrapartida, estos cursos están sujetos a una mayor regulación sectorial para su ejecución tanto por las escuelas de conductores como también respecto a las condiciones de este simulador. Por lo cual, en consecuencia, hay menos oferentes y estos cursos suelen ser de un mayor valor que un curso tradicional. Desde el punto de vista de la demanda, si lo enfocamos en el usuario final, el curso tradicional y el de sistema de inmersión total no son sustitutos perfectos. Primero, los cursos tradicionales no están disponibles para todos los usuarios o postulantes, puesto que son solamente viables para estos usuarios que ya tengan una licencia clase A previa con esta antigüedad ya indicada. Adicionalmente, los usuarios con licencia clase B solo pueden optar por estos cursos de sistema de inmersión total, y conforme lo señalado en toma de declaración a esta Fiscalía, el costo de un curso tradicional es aproximadamente un 50% inferior al curso especial con sistema de inmersión total. De cara a las empresas o instituciones demandantes de estos servicios, los cursos de sistema de inmersión total son demandados tanto por el sector público, en particular por el CENSE, como también por personas jurídicas y naturales del sector privado. Sin embargo, conforme a la información aportada a la investigación de esta Fiscalía, el CENSE es el principal demandante, y los principales motivos guardan en relación con que, en primer lugar, los menores requisitos que deben cumplir los postulantes para obtener estas licencias clase A3 y A5 aumenta el universo de personas que pueden capacitarse vía CENSE a través de este sistema de inmersión total. Además, esta modalidad permite la obtención de licencias clase A3 y A5 en un menor tiempo, considerando que no requieren esta licencia clase A previa ni la antigüedad previa. Entonces, de esta manera pueden ingresar de una manera más pronta al mercado laboral. Esto ya ha sido indicado previamente, pero es necesario recalcar que el CENSE efectúa periódicamente estos concursos con el objeto de seleccionar escuelas de conductores profesionales que puedan implementar estos cursos conducentes a la obtención de licencias de las clases ya indicadas, y mediante estos cursos lo que se busca es capacitar e insertar laboralmente a personas pertenecientes al 60% de la población más vulnerable del país según el Registro Social de Hogares. Desde el punto de vista de la oferta, para impartir este curso especial con el sistema de inmersión total, la Escuela de Conductores requiere del cumplimiento de la normativa sectorial en cuanto al curso, en relación a los que son los contenidos y la duración mínima de este curso, como también respecto a las características y especificaciones técnicas del simulador de inmersión total, entre otros. Como ya fue indicada la relación, la principal inversión es la compra del simulador, que puede variar, según lo informado esta Fiscalía, entre 54 a 150 millones de pesos, dependiendo del modelo, y la utilización de funcionamiento de la Escuela de Conductores Profesional es a nivel comunal. Como también se indicó en la relación, al momento de emitir este informe, existían 18 escuelas de conductores profesionales que ofrecían estos cursos para adquirir estas licencias bajo la modalidad de sistema de inmersión total. En cuanto a la distribución de la escuela, es necesario indicar que hay regiones que no cuentan con escuela autorizada, como lo que ocurre en las regiones de Arica y Parinacota, el Ñuble y Aysén, como también hay regiones en donde hay solo una escuela por región, el caso de Antofagasta, Tarapacá, Maule y Atacama.
también es necesario indicar que el principal proveedor o el proveedor con mayor cobertura es Automóvil Club, que está presente en 9 comunas, seguido por otras 2 escuelas que tienen presencia en 2 comunas cada una. En cuanto al mercado relevante del producto, este corresponde al de los cursos especiales con sistema de inmersión total para la obtención de estas licencias profesionales de conducción clase A3 y A5. En cuanto al ámbito geográfico, el diseño de las bases lo circunscribe a un nivel comunal en atención a esta autorización obtenida por la autoridad sectorial, toda vez que adicionalmente las bases asignan un número determinado de cupos por comuna respecto a de los cuales solo pueden concursar estas escuelas que cuentan con esta autorización de funcionamiento en esta comuna, en dicha comuna. Sin embargo, discrepamos de esta limitación, como se verá más adelante dentro del análisis que hizo esta Fiscalía. Y así también podemos indicar que en este mercado relevante el CENSE detenta un poder de compra. De hecho, según información incorporada a esta Fiscalía, la demanda del CENSE representaría aproximadamente entre el 50 al 100% de la demanda que tienen las principales escuelas de conductores profesionales de estos cursos, bajo esta modalidad. El análisis efectuado por esta Fiscalía Honorable Tribunal se centra en 2 ejes. El primero guarda relación con los riesgos indicados por la consultante, los cuales se desprenden del límite del 20% establecido en las bases y que se refieren a la justificación para la imposición de este límite, a la afectación de la calidad y la cobertura del servicio licitado, como también para los eventuales riesgos de coordinación. Por otra parte, nuestro segundo eje guarda relación con otros problemas detectados de la lectura de las bases y de su análisis, que guardan relación con la baja ponderación de la oferta económica, con problemas respecto a las bandas de precio establecidas, a la publicidad del precio mínimo ex ante, establecimiento de plazos exiguos, como también a la limitación geográfica innecesaria y como también a la imposición de un compromiso de colocación. Partiendo por este primer eje, tal como se indicó en nuestro informe, la lectura de las bases no permiten establecer con claridad, hay una falta de claridad en la redacción de esta. De hecho, es por esto que el mismo tribunal, cuando vio las medidas solicitadas por Automóvil Club, solicitó aclarar esto al CENSE. Adicionalmente, tampoco resulta claro cuándo y cómo se aplicará la excepción a este límite del 20%. De hecho, por eso tuvimos que recalcar esto en el informe. Y el problema de todo esto es que pudo haber desincentivado la participación de oferentes, como también la mayor generación de ofertas. Consultado el CENSE por los fundamentos de esta limitación, se indicó principalmente que estas tenían por objeto fortalecer la competencia en el mercado de los cursos de capacitación, evitar la concentración de adjudicación de cupos en uno o pocos oferentes, evitar que el CENSE dependa o dependiese de un solo prestador, como también asegurar la ejecución de los cursos contratados. Sin embargo, dentro de los problemas advertidos es que este límite se hizo considerando el desempeño del principal oferente, de ese Automóvil Club, no realizando un análisis respecto a la capacidad de cada comuna o región, o también considerando otras escuelas de conductores profesionales. Asimismo, tampoco se aportan justificaciones que permitan entender este establecimiento de un 20% y por qué no es un 10% o un 30%, por ejemplo. En este sentido, es probable que esta falta de claridad sobre el límite del 20% haya distorsionado el proceso competitivo. De hecho, entendiendo que la participación de Automóvil Club estaría limitada, es posible, o sería posible inferir que al momento de la formulación de las ofertas haya tenido que priorizar algunas comunas sobre otras. Y de hecho, Automóvil Club no postuló en las comunas de Talca, La Serena y Osorno, en todas las cuales era el único oferente, lo cual limita la posibilidad de ejecución de cursos en estas comunas, al menos que el CENSE redistribuya ex post los cupos adjudicados. En este sentido, si lo que se pretende es asegurar la ejecución de los cursos licitados, creemos que existen otros mecanismos alternativos menos restrictivos para la competencia, como por ejemplo la aplicación de multas y garantías adecuadas ante el incumplimiento, como también la creación de un sistema en donde se designe a un segundo proveedor en el caso de que el titular no pueda cumplir con la ejecución de los cursos. Respecto a los problemas de calidad y cobertura del servicio, creemos que no se puede colegir directamente una disminución de la calidad
a partir de este límite del 20% establecido, puesto que las bases asignan una gran importancia a los elementos de calidad en el desarrollo de los cursos, que es lo que podemos ver, por ejemplo, respecto a la ponderación de la evaluación técnica que tiene este componente técnico entre las bases, que es un 40% respecto a los oferentes con experiencia previa en CENSE y un 50% en el caso de los oferentes nuevos. Adicionalmente, también se contemplan mecanismos que buscan asegurar su calidad, como por ejemplo fiscalización a la escuela, imposiciones de sanciones y multas, entre otros. Respecto a la cobertura, si bien el CENSE contempla excepciones a este límite del 20%, el problema es que hay una falta de claridad en la procedencia y forma de ejecución de estas excepciones. Esto, como consecuencia, puede limitar que un oferente con capacidad para postular a más de un 20% de los cupos totales nacionales lo hiciera solo en aquellas zonas que tengan, o sea, evitar hacerlo en aquellas zonas que tengan mayores costos de operación o que les sean menos rentables. En cuanto a los riesgos, esto se hizo a un nivel teórico. Entonces, un riesgo de coordinación, según nuestro análisis, podría llevarse a cabo bajo dos hipótesis. La primera guarda relación con un riesgo de coordinación entre escuelas que coincidan en más de una comuna y que puedan adjudicarse suficientes cupos para gatillar este límite del 20%. Sin embargo, esta hipótesis falla, puesto que solo 3 escuelas tienen presencia en más de una comuna y Automóvil Club es la única escuela que podría adjudicarse más cupos que el límite establecido de 20%. La segunda hipótesis guarda relación con un riesgo de coordinación entre 2 o más escuelas distintas a Automóvil Club que están ubicadas dentro de una misma comuna y que, producto de esta limitación del 20%, podrían no considerarlo un competidor efectivo. Esto, según el análisis teórico realizado, podría ocurrir en comunas como Concepción, Rancagua y Puerto Montt. Sin embargo, honorable tribunal, debemos recalcar que esto es solo un riesgo teórico y que no existen antecedentes que permitan acreditar la ocurrencia de estos o la concretización de estos riesgos. El segundo eje guarda relación con problemas detectados adicionalmente en las bases de licitación. El primero se refiere a la oferta económica. Tanto como lo indicado este honorable tribunal, como también esta fiscalía, el principal criterio de asignación en una licitación pública debe ser el precio, salvo que existan excepciones justificadas, y esto es necesario recalcarlo. Entonces, considerando que hay una normativa sectorial que establece criterios de calidad y que las bases contemplan mecanismos de inspección, no se justifica tan mínima ponderación del precio de la oferta. En segundo lugar, existen también estas bandas de precio a ofrecer, lo cual no se justifica la imposición de un límite mínimo del valor hora de capacitación, puesto que en comunas donde podría generarse competencia por el precio, atendido que ya hay un límite, un valor mínimo de valor hora de capacitación, se desincentiva una competencia por el precio, lo cual podría también generar un consecuente ahorro de recursos públicos para la administración. Respecto al precio máximo, este es público ex ante, es decir, antes de la presentación de ofertas y antes de la apertura de oferta económica. Entonces, en este sentido, se recomienda que el monto precio máximo estimado, por este caso por el CENSE, sea reservado y solo sea publicado una vez ya abiertas las ofertas económicas. De esta manera, los oferentes debiesen tender a ofrecer un precio menor, considerando el riesgo de que su oferta no sea seleccionada por estar sobre el precio máximo establecido por el ente licitante. Respecto a los plazos, se advierte que estos son exiguos, especialmente en el plazo relativo a que resta entre la solución de las preguntas y aclaraciones al ente licitante y la presentación de ofertas, y como lo ha dicho este tribunal y la fiscalía, esto también limita la posibilidad de más ofertas o de ofertas completas. En cuanto a la limitación geográfica, honorable tribunal, el CENSE ofrece una determinada cantidad de cupos por comuna, reduciendo el ámbito geográfico de competencia entre escuelas y consecuentemente limitando la potencial competencia. En este sentido, nosotros creemos que podría haber una mayor competencia en cupos asignados, por ejemplo, a la región metropolitana y en el caso de la región de Valparaíso. Y esto, haciendo también caso a la prevención establecida por Automóvil Club, nosotros creemos que de cara a los postulantes esto no necesariamente implica una limitación o una restricción para ellos, considerando que estos programas de capacitación contemplan, por ejemplo, bonos por locomoción y alimentación. Finalmente, respecto al compromiso de colocación, este consiste en un porcentaje de alumnos a quienes el oferente se compromete a insertar laboralmente, el cual no puede ser inferior a un 10% de su oferta.
si bien el objetivo es muy loable, que es favorecer la inserción laboral de los postulantes, el problema que nosotros vemos es que en la práctica estas bases de licitación lo que hacen es licitar de forma conjunta dos servicios completamente distintos. Por un lado, este servicio de capacitación para obtener una licencia de conducir, y por otro lado este servicio de apoyo para la obtención de un trabajo. Esto podría erigirse como una barrera a la entrada a la participación en la licitación pública. Es así, honorable tribunal, para concluir, presente alegato que, en primer lugar, el CENSE detenta poder de compra. Es el principal demandante de cursos especiales del sistema de inmersión total para la obtención de licencias profesionales clase A3 y A5, debido a las ventajas que genera este tipo de cursos para capacitar personas en comparación a un curso tradicional. Adicionalmente, se advierte una falta de claridad en el texto de las bases respecto a este límite del 20% establecido, lo cual genera confusión e incertidumbre evitables en los oferentes, lo que a su vez también desincentiva la participación en la licitación y también pudo haber reducido la intensidad competitiva en la misma. En cuanto a los riesgos consultados por Automóvil Club, cabe indicar que, bajo nuestra perspectiva, la definición del límite del 20% no se encuentra debidamente justificada. La cobertura de los cursos pudo verse afectada por esta limitación. El riesgo de coordinación pudo haberse aumentado en la hipótesis ya señalada previamente, en este caso de que los competidores, existan dos competidores adicionales a Automóvil Club dentro de una misma comuna y que no lo considerasen como competidor efectivo en atención a esta restricción. Para finalizar, también cabe indicar esta existencia de otros factores que pudieran inhibir la competencia de licitación y que ya fueron expuestos y explicados en el presente alegato. Muchas gracias. Muy bien. Puede intervenir el apoderado de CENSE por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Saludar también a los ministros y ministras. En representación y con su venia, en representación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Alfredo Steinmeier, soy el jefe del Departamento Jurídico del CENSE, y también me acompaña Josefina Bodanovich, quien es la jefa del Departamento de Capacitación a Personas. Nuestra exposición, honorable tribunal, consta de 5 apartados. En el primero de ellos, quiero explicarles qué es el CENSE y cuáles son sus funciones principales, relevando que el financiamiento público de la capacitación es una actividad de índole social, el ejercicio de una función pública, que por tanto no es comparable con la compra de bienes y servicios que regularmente hace el Estado, por ejemplo, mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Compra Pública. De hecho, creemos que ni siquiera corresponde a la compra de un servicio como tal, sino más bien a una actividad de fomento que, de no haber recursos públicos comprometidos, simplemente no existiría. En segundo lugar, me voy a referir a cómo aplica, en qué consiste esta regla de limitación del 20% aquí consultada. En un tercer punto, les quiero mostrar cómo resultó justamente la aplicación de este límite del 20% en el llamado aquí consultado, destacando que no hubo elementos que pudieran atentar contra la libre competencia, que había una política pública detrás que la fundamenta y que en todo caso durante la exposición la voy a exponer, y que además el CENSE finalmente ha venido también aplicando esta regla de manera consistente. Cabe señalar que de hecho con los resultados de este concurso, no se cumplieron con las predicciones que había efectuado la Fiscalía Nacional Económica en el informe que consta en autos. En un cuarto punto, honorable tribunal, me quiero referir a justamente los puntos, las observaciones que han sido levantadas por la Fiscalía Nacional Económica, y finalmente, en un quinto punto, me voy a referir a un proceso también de revisión que hemos efectuado y compartir con ustedes, ministros y ministras, cómo creemos que con ciertos parámetros deben aplicarse estas reglas en lo sucesivo, de manera de garantizar que efectivamente no se vulneren los principios de libre competencia. El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo es un servicio público descentralizado, creado por la Ley 19.518,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el presidente de la República mediante el Ministerio del Trabajo y de Previsión Social. Es, por tanto, un servicio público de carácter autónomo, eminentemente técnico y, como ya decía, con un rol social relevante. Entre sus funciones se encuentran la de, justamente, diseñar y efectuar programas de capacitación. Y además, también fomentar y administrar el Sistema Nacional de Capacitación y Empleo que está establecido en el artículo 1 de la ya referida Ley 19.518. La capacitación, y esto se logra, de hecho, mediante el desarrollo de competencias laborales de los trabajadores a fin de que puedan contribuirse a un adecuado nivel de empleo. Y este objetivo se logra mediante justamente las capacitaciones. ¿Y qué es la capacitación? La capacitación está definida en el artículo 10 de la Ley 19.518 como un proceso de formación, similar al proceso de educación formal, que tiene por objeto que las personas puedan adquirir aptitudes, habilidades o grados de conocimiento para que puedan mejorar sus oportunidades de vida y, por sobre todo, para que puedan encontrar un empleo. Creemos que esto hace evidente entonces que al CENSE le corresponde entonces un rol de fomento de una actividad que, si solo aplicáramos las leyes de oferta y demanda, no se podría entonces dar. Cabe señalar que esta capacitación las imparten los organismos técnicos de capacitación, como lo es Automóvil Club de Chile, y que son, por tanto, parte de este sistema, y que, a nuestro juicio, los hace también responsables del cumplimiento de la consecución del objetivo que ya señalé, es decir, que las personas adquieran las habilidades para que puedan después encontrar un trabajo. El legislador ha previsto en la Ley 19.518 dos formas para poder financiar esta capacitación. Una es la que hacen las empresas accediendo a un beneficio tributario, que es la denominada franquicia tributaria, pero que beneficia preferentemente a los trabajadores de las propias empresas. Por lo mismo, el legislador previó una segunda vía de financiamiento de carácter pública, que tiene por objeto llegar a personas de escasos recursos, personas que son vulnerables. Y en estos concursos, el legislador nos ha mandatado a que prime dos elementos, la calidad y la cobertura. La calidad entendida por nosotros como el proceso de formación que les permita a las personas adquirir los conocimientos para poder encontrar un empleo, y la cobertura entendida también por nosotros como contar con una red de proveedores permanentes que permitan llegar con la capacitación a todos los lugares de Chile. Cabe señalar que nosotros, además, que para eso se crea un Fondo Nacional de Capacitación que está alimentado con los recursos que cada año destina la Ley de Presupuestos del Sector Público y según también las prioridades que defina este servicio nacional. Cabe señalar que con este fondo nosotros hoy día efectuamos 16 concursos durante el año, dentro de los cuales se encuentra ciertamente el concurso o el programa Fórmate para el Trabajo, establecido en el Decreto 42 del 2011 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cuyas líneas, que contiene 7 líneas, una de ellas es la sectorial transportes, que ha sido objeto de esta consulta. Con todos estos concursos que hacemos durante el año, nosotros logramos capacitar en promedio a 100.000 personas durante el año. Y estas capacitaciones se efectúan mediante concursos públicos que mediante la adjudicación, la selección de cursos y cupos a los diferentes EOTEC que participan de estos procesos. Cabe señalar, honorable tribunal, que estos concursos públicos tienen algunas condiciones, algunas particularidades que los diferencian de otros procedimientos de compra. En primer término, aquí ya lo decía, por un mandato del legislador, debe primar la calidad por otros factores de elegibilidad. Y como contrapartida de eso, ciertamente el precio, la ponderación del precio, tiene un rol menos relevante. Además, otro elemento diferenciador
y que da cuenta de este rol de fomento, este rol social que le corresponde al CENSE, es que nosotros con esto no solo financiamos a la oferta, es decir, a los OTEC para que impartan la capacitación, sino que también financiamos a la demanda, esto es, a las personas que participan de estas, como beneficiarios de estas capacitaciones. Y eso se hace por la entrega de subsidios que aseguran que las personas, como ya decía, que son escasos recursos, puedan asistir a estos cursos. Incluso más, en el caso de transportes, nosotros también les financiamos la toma de exámenes médicos, así como incluso la obtención de la licencia de conducir profesional. Finalmente, otro elemento que también diferencia estos concursos de las compras que regularmente hace el Estado es que la selección no asegura la ejecución, porque quienes se adjudican los cursos y cupos quedan disponibles, quedan como una suerte de parrilla de cursos ahí disponibles para que en la medida que los alumnos, los beneficiarios, postulen a estos cursos y se cumplan con las demás condiciones establecidas en las bases, puedan efectivamente iniciarse. Como ya decía, nosotros no financiamos únicamente este concurso de transporte, sino que otros 16 concursos durante el año. Esto implica que efectivamente tengamos la agenda súper apretada. Debemos cumplir con una calendarización que además va de la mano de la calendarización del año escolar. Y como ya también decía, aquí participan los distintos OTEC. Los OTEC participan muchas veces de estos diferentes concursos, usando una infraestructura que ciertamente es limitada. De hecho, Automóvil Club de Chile, ellos también participaron en el concurso Despega MIPE, en el concurso Reconversión Laboral y también en el programa de becas laborales, donde también se han adjudicado cursos de transportes. Aquí nace efectivamente nuestra primera preocupación, que tiene que ver con que los OTEC tengan efectivamente la capacidad de poder ejecutar y además también de la capacidad que lo pueden hacer en tiempo y en forma. Tomando en consideración no solo los cursos que se han adjudicado, como ya decía, en un solo programa, sino que tomando en consideración todos los cursos que se adjudican en los otros programas que le he mencionado. Creemos que la Fiscalía Nacional Económica aquí no tomó esto en consideración porque únicamente miró el concurso de transportes de manera aislada y no de manera sistémica, tomando en consideración estos otros concursos. Esto ya se ha explicado tanto por Automóvil Club de Chile como también por la Fiscalía, pero también hago un repaso, y es que aquí en el concurso de transportes, los OTEC, además de ser organismos técnicos para capacitación habilitados por el CENSE, tienen que estar además autorizados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones como escuelas de conductor profesional, y en particular autorizados en cada una de las comunas para poder impartir este curso especial con el simulador de inmersión total. Si bien el simulador es una infraestructura especial, los lugares físicos donde Automóvil Club de Chile imparte la capacitación, que como ya decía, también cubre a otros programas, es el mismo. Y eso ocurre, por ejemplo, en las comunas de Antofagasta, Calama y Concepción, entre otras. Respecto del mercado relevante, aquí se ha dicho que el CENSE es el principal demandante de estos cursos. Yo también quiero hacer presente que Automóvil Club de Chile ha ejecutado también una gran cantidad de cursos financiados con el mecanismo de la franquicia tributaria que les explicaba al principio. De este modo, y para poner algunos datos en contexto, en 2018 ellos se ejecutaron casi 1.000 cursos que equivalen a 3.302 personas capacitadas, mientras que en 2019 ejecutaron 741 cursos que equivalen a alrededor de 2.500 personas capacitadas. Es decir, es un número más o menos parecido con el que nosotros seleccionamos año a año en el concurso de transportes. Sí hay que decir que esos concursos, esos cursos que se ejecutan no son exclusivamente de licencias clase A3 y A5, porque también hay otras licencias A2 y A4, por ejemplo. Además, también Automóvil Club de Chile tiene una demanda que es privada. Nosotros desconocemos
cuál es su magnitud, pero ciertamente que esta existe. Y también aclarar que nosotros definimos año a año, conforme a los recursos que tengamos, cuáles son las prioridades de los concursos que se van a realizar. Y por tanto, tampoco nada garantiza, dependiendo de la situación del mercado, que estos concursos se sigan ejecutando año tras año, ni que la cantidad de cupos que se seleccionan sean los mismos. Me refiero ahora, honorable tribunal, al segundo punto de esta exposición, que es la explicación de cómo opera la regla de limitación del 20%. Primero señalar que, en nuestra opinión, esta regla no tiene la capacidad para poder atentar contra los principios de libre competencia. Hay un fundamento de política pública detrás y además, esto es importante, es una medida que el CENSE ha venido aplicando de manera consistente en otros concursos. No es, por tanto, una medida arbitraria o hecha a la medida del concurso de transportes. La regla del 20% implica que los oferentes no pueden adjudicar o seleccionar más de un 20% de los cupos que están establecidos a nivel nacional. Es decir, que los oferentes sí pueden postular libremente a todas las comunas, a todos los cupos a nivel nacional donde tengan capacidad. Entendemos que Automóvil Club de Chile entendió otra cosa, pero eso no obsta a la aplicación real de la regla, que creemos que sí estaba clara. Y además, como Automóvil Club de Chile también lo menciona, se aclaró en un proceso de preguntas y respuestas. En todo caso, señalar que los procesos de preguntas y respuestas no están para justificar medidas, están para aclarar ciertos aspectos de las bases, que es lo que de hecho aquí ocurrió. De todas maneras, honorable tribunal, nosotros siempre estamos revisando nuestras bases y, por cierto, estamos llanos y siempre aplicando mejoras en las mismas que tiendan a generar certeza en el mercado. Esta regla, entonces, que es una limitación a la selección y no a la participación, además tiene efectivamente excepciones. Una de ellas, son dos. Una de ellas es que haya un proveedor único en la comuna, que es lo que de hecho sucede con Automóvil Club de Chile. Automóvil Club de Chile, en 6 de las 18 comunas en que están autorizados estos simuladores, es de hecho proveedor único. La segunda excepción es que haya ofertas en una comuna, no haya proveedores únicos, pero únicamente uno resulte elegible. En ese caso, ese ejecutor que resulta elegible también puede pasar el 20% de los cupos que se han estimado a nivel nacional. Estas excepciones, honorable tribunal, no son solo teóricas, tienen una aplicación práctica, porque de hecho, Automóvil Club de Chile se adjudicó más de un 30% de los cupos a nivel nacional. Y de hecho, si ellos hubiesen postulado a todas las comunas donde eran proveedores únicos y tenían capacidad para ejecutar por sobre el 20%, podrían haber adjudicado más de un 40% de los cupos a nivel nacional. Número que se acerca, por lo demás, a la regla al número que ellos estaban proponiendo en su consulta. Hay que señalar que la regla, a nuestro juicio, no permite predecir con certeza, esta regla del 20%, en qué comunas van a ofertar los oferentes que tengan capacidad por sobre el 20%. Primero, porque aquí lo primero que tienen que hacer los oferentes es establecer un orden de apelación que ellos deciden y que es desconocida por el resto de los oferentes. Este es un elemento esencial que la Fiscalía Nacional Económica no tomó en consideración porque únicamente vio el orden de apelación que establece este servicio en las bases. Y lo segundo es que, dado estas excepciones, efectivamente los oferentes tienen todo el incentivo de poder postular a las comunas, a todas las comunas que quieran, donde tengan posibilidad de adjudicarse más del 20% de los cupos a nivel nacional. En cuanto al fundamento de política pública que existe detrás de esta medida, volver a señalar que aquí lo que nos interesa es contar con una red de prestadores de servicio lo más amplia posible. ¿Por qué? Porque cuando se adjudican
cupos en exceso, no solo, como ya decía, en un mismo concurso, como ocurrió en el año 2020 con Automóvil Club de Chile, donde se llevó casi el 80% de los cupos, sino que también considerando las diversas programas que nosotros también publicamos. Y aquí ciertamente se pueden producir, y después lo voy a describir con más detalle, los riesgos de no ejecución o ejecución tardía. Ya decía que esta regla del 20% no es arbitraria y además se ha venido aplicando en otros concursos. Por poner algunos ejemplos, en el año 2020, en el programa Despega MIPE, también se aplicó una regla igual, con una limitación del 20% de los cupos a nivel nacional. También en otro programa que se llama Registro Especial, se puso una limitación del 30% de los cupos a nivel nacional. Y en el programa Becas Laborales se ocupa una técnica distinta, pero que también limita la cantidad de cupos que se pueden seleccionar a nivel nacional. Ciertamente la pandemia tuvo también una incidencia en esta decisión. Producto de la pandemia, el CENSE tuvo que suspender la ejecución de cursos presenciales, medida que se implementó en marzo del año 2020 para poder proteger a los beneficiarios como también a los propios ejecutores, y que estuvo vigente hasta agosto de este año. ¿Eso qué provocó? Provocó que efectivamente hubiesen una gran cantidad de cursos del año 2019 y 2020 que todavía no se habían terminado de ejecutar, y por tanto, sumarle todos los cursos que se pudieran adjudicar en 2021 hacía que nuestra preocupación de que estos no se prestaran en tiempo y forma, a nuestro juicio, fuera totalmente legítima. De hecho, en la época que nosotros publicamos este llamado de transportes, Automóvil Club de Chile tenía retrasado el inicio de 90 cursos en el año 2020, que equivalían a 1.800 de los 2.000 cupos que le habían sido adjudicados. Es más, incluso hoy día, estando a 16 de noviembre del año 2021, Automóvil Club de Chile continúa teniendo cursos que no se han iniciado o ya definitivamente no pudieron iniciarse. Esto ocurre, por ejemplo, en la comuna de Iquique, donde de los 9 cursos que le fueron seleccionados, 4 ya no se pudieron realizar. En la comuna de Osorno, 6 de los 13 cursos que le fueron adjudicados tampoco pudieron realizarse. En la comuna de Antofagasta, ninguno de los 7 cursos que le fueron seleccionados en 2020 han todavía iniciado. Estamos hablando efectivamente de cursos y cupos que fueron seleccionados hace ya 2 años. Quiero decir que efectivamente el retraso de inicio de cursos no se debe exclusivamente a responsabilidades de los ejecutores en general, sino que también justamente por esta medida de suspensión de cursos que tuvimos que adoptar producto de la pandemia. Pero lo que es importante aquí es que aquí no es solo importante la capacidad que tengan los ejecutores de poder prestar un curso, sino que estos se presten oportunamente. ¿Y por qué no? Porque no nos da lo mismo que los cursos se presten de manera tardía, porque aquí la gente que resulta perjudicada por ello son, como ya decía, personas que son de escasos recursos. Paso ahora a referirme al tercer punto de esta exposición, que quiero mostrarles los resultados que tuvo este concurso público en 2021, que confirman nuestra hipótesis de que aquí no se tenía la capacidad para poder afectar la libre competencia, y que por el contrario, lo que hubo fue un aumento en la cantidad de ofertas, el precio no aumentó y además mejoró la calidad. Es decir, no se verificaron las predicciones que había hecho la Fiscalía Nacional Económica. Así, por ejemplo, aumentó el número de ofertas. En 2020 tuvimos a 13 oferentes en el concurso, de los cuales 6 fueron seleccionados, mientras que en 2021 tuvimos 14 oferentes y 8 fueron seleccionados. Y además, la mayoría de esos oferentes aumentó el porcentaje de selección. El precio tuvo una variación muy menor. En el caso de 2020, el precio promedio seleccionado fue de 5.083 pesos, mientras que en 2021 fue de 5.100. Ahora hay que considerar que el precio mínimo de esta banda de precio aumentó de 4.000 a 4.500 pesos,
Y en todo caso, esta subida de 17 pesos está acorde también con el reajuste por IPC. Además, también la calidad aumentó. Las propuestas que fueron presentadas en 2020 fueron evaluadas con nota promedio de 5,6, la oferta técnica, la que da cuenta justamente de la calidad. Mientras que en 2021 esa nota ascendió a un 6,4. Es decir, aquí tampoco se cumplió lo que preveía Automóvil Club de Chile, que decía que la calidad iba a disminuir. En cuanto a la cobertura, sí, esta efectivamente disminuyó, pero tal como lo dijo la Fiscalía Nacional Económica, esto no se debe a la aplicación de la regla del 20%. La verdad es que esto se produjo porque hubo ofertas que lamentablemente fueron declaradas inadmisibles por diversas causales. Y es Automóvil Club de Chile quien decidió no participar en las comunas donde era proveedor único y que de haberlo hecho, como ya decía, pudiera haberse adjudicado más de un 40% de los cupos a nivel nacional. Ministros y ministras, para poder entender los efectos en la libre competencia que tengan este tipo de concursos, deben evaluarse todos sus elementos. Y aquí la Fiscalía Nacional Económica solo miró, como ya les decía, como ya les adelantaba, el orden de prelación de selección de las bases, omitiendo completamente el orden de prelación que establecen los propios oferentes. Con esto, la Fiscalía concluía en su informe que Automóvil Club de Chile adjudicaría en las comunas de Santiago y Concepción, y dado el límite del 20%, en las comunas que estaban aguas abajo, quedarían menos ofertas y subirían los precios, y además se aumentaría el riesgo de colusión. Sin embargo, estas predicciones son erradas, porque lo que hace impredecible las ofertas es el orden de prelación que los propios oferentes establecen cuando hacen su oferta, que es, como ya decía, desconocida por el resto de los oferentes. De hecho, en base a dicho orden, Automóvil Club de Chile no adjudicó en las comunas que había predicho la Fiscalía Nacional Económica. Así, por ejemplo, en el caso de la licencia profesional A5, Automóvil Club de Chile no adjudicó ni en Concepción ni en Santiago, y en cambio sí adjudicó en Antofagasta, en Calama, en Temuco, en Puerto Montt, Iquique, Viña del Mar, Rancagua y entre otras comunas. En el caso de la licencia A3, tampoco adjudicó, como se había previsto, en Santiago y en Las Orillas, y en cambio sí seleccionó en Antofagasta, Calama, Iquique y Viña del Mar. Es decir, honorable tribunal, no se cumplieron las predicciones que había hecho la Fiscalía Nacional Económica. Como quinto punto, me paso a referir a las críticas que efectuó la Fiscalía Nacional Económica más allá del límite del 20%. Respecto a la baja ponderación de la oferta económica y a la existencia de un precio mínimo, ya decía que esto responde a un mandato que tenemos también del legislador de privilegiar los elementos de calidad y de cobertura por sobre el precio. En todo caso, esta existencia de bandas de precio y precios mínimos también tienen la virtud de que nos permite como servicio público hacer una estimación para poder financiar los cursos mucho más certera. En cuanto también la Fiscalía Nacional Económica señala que hay otros elementos costo-beneficio más eficientes que fijar límites al 20%, como lo son, por ejemplo, la aplicación de multas o el cobro de garantías. Pero aquí quiero explicarle también, ministros y ministras, cómo opera este sistema. Si nosotros cobramos una garantía, el cumplimiento implica que tengamos que también poner término anticipado al contrato. ¿Y eso qué implica? A su vez, que los alumnos, estas personas de escasos recursos, pueden quedar abandonadas simplemente. Ocurre algo similar con las multas. Nosotros efectivamente cobramos multas todo el tiempo, pero nos ha ocurrido en nuestra historia que cuando estas multas son muy altas, hay algunos OTEC que simplemente deciden cerrar el OTEC, después abrir otro, y nuevamente los alumnos quedan abandonados. En cuanto al aumento de la limitación geográfica que propone la Fiscalía, nosotros entendemos y compartimos la lógica que está detrás, pero creemos que esta regla no es aplicable sobre todo en regiones. Recordar que en regiones hay comunas que están alejadas unas de otras
y que por tanto harían inviable esta sugerencia. En cuanto al compromiso de colocación, quiero señalar, honorable tribunal, que creemos que este compromiso está totalmente alineado con las funciones y atribuciones que les corresponden a este servicio. Recordar que somos el Servicio Nacional de Capacitación y de Empleo, y que la capacitación como fin en sí mismo no tiene ningún sentido. No sacamos nada con que la gente adquiera conocimientos y habilidades si no son capaces también después de poder encontrar un trabajo. En cuanto a al plazo exiguo que estaría en las bases, que es de 15 días hábiles para que los oferentes puedan presentar sus ofertas, hay varias cosas. Primero, lo que ya decía, nosotros tenemos una agenda sumamente estrecha durante el año, y por tanto dar más tiempo de postulación simplemente haría que no pudiéramos cumplir con nuestro objetivo de publicar todos los llamados y comenzar a ejecutarlos durante el año calendario. Además, hay algunas limitaciones de índole técnica, porque nosotros únicamente podemos tener subidas 2 concursos a la vez. Y en todo caso, aquí los planes formativos, en el caso particular de transportes, están definidos previamente y por tanto la postulación es algo más sencilla que en otros concursos. En todo caso, señalar que nosotros no hemos tenido a lo largo de nuestra historia ningún reclamo respecto a que este plazo sea muy contenido. Finalmente, quiero compartir con ustedes, en este último punto de esta exposición, algunas reglas que estamos evaluando que creemos que pudieran garantizar que en lo sucesivo la aplicación de estas reglas no afecten de ninguna manera la libre competencia. Nosotros analizamos año tras año cómo han resultado nuestros concursos, viendo el nivel de éxito de ejecución, la calidad de los cursos, la colocación laboral que se haya logrado en cada caso, la extensión de la red de proveedores y las contingencias que también, por cierto, van resultando. Recordar que cada programa, cada llamado a concurso es un mundo en sí mismo. Y por tanto, nosotros y también consideramos que, dado que la pandemia efectivamente ha disminuido su intensidad y que nosotros ya autorizamos el inicio de cursos presenciales en el mes de septiembre de este año, creemos que estas limitaciones deberían ser menos restrictivas. Pero para eso creemos que deben tenerse en consideración algunos criterios, que se los paso a exponer. El primero de ellos es que efectivamente la selección... Abogado, le queda 1 minuto. Ok. Así que tiene que ir resumiendo. Muchas gracias, señor presidente. Voy terminando. La primera, entonces, es que la selección efectivamente fomente que participen más oferentes. La segunda es que no queden comunas desiertas, y creemos que, dadas las excepciones que existen a la limitación del 20%, efectivamente esto no está garantizado. Y que, tomando en cuenta lo que ha sucedido en los años anteriores, se permita un porcentaje de adjudicación, un límite, que mantenga una rivalidad suficiente en el concurso. Esto cumpliría con los estándares que se ha definido por parte de este Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, porque mantendría las condiciones de rivalidad, mitigando las posibilidades de colusión, y además establecería restricciones que nos resultan razonables, que están fundadas en una política pública detrás, que son propias, como ya decía, de una actividad de fomento. Bien, eso, honorable tribunal, en suma, lo que queremos pedirle es que declare que la existencia de una regla como la expuesta en autos no afecta la libre competencia y que, por tanto, se permita al CENSE continuar aplicando este tipo de reglas, considerando los parámetros que ya he enunciado, que aseguren, ya he dicho, que no se afecte la libre competencia. Voy a pido autorización para acompañar 1 minuta de alegato. Autorizado. Bueno, rectificaciones de hecho, solo de hecho. Sí, muchas gracias, presidente. Solo de hecho, y muy específica, netamente se señaló por el CENSE, entiendo que dijo que en 3 comunas Automóvil Club, que mi representante habría
dejado cupos sin ejecución de capacitación de licencias de conducir. Eso no es efectivo. En las 3 comunas que se mencionó, los únicos problemas que han habido dicen relación con servicio, nada que ver al objeto de este proceso, que no dice relación con conducir, ni con el uso de aparatos de inmersión total, y por razones ajenas a mi representada, como que los alumnos a veces no llegan, digamos, hay otras razones, pero no tiene nada que ver con licencias de conducir A3, A5, ni con el uso de simulador con inmersión total. Señor presidente, eso es solo lo único de hecho que quisiéramos rectificar. Muchas gracias. Fiscalía. No, señor presidente. Y Sense, ¿algún comentario a lo que acaba de señalar el apoderado de Automedic Club? No, señor presidente, nosotros tenemos el antecedente que denunciamos, de todas maneras lo vamos a revisar y nos podemos comprometer a enviárselo con una revisión previa a ustedes. Perfecto. Señora Goraba, ¿alguna pregunta? No, presidente, gracias. Ministra Domper. Sí, buenos días a todos. Tengo una pregunta. Quisiera preguntarle al representante de Sense si entró alguna empresa nueva en este último concurso. Sí. Ministra, pido autorización para que pueda referirse a este punto Josefina Boganovich. Hola, muy buenos días, señor ministro, o sea, señor presidente. Y efectivamente presentaron 2 oferentes nuevos en la licitación del 2021, pero no quedaron seleccionados porque cometieron errores en la postulación. Sin embargo, eso es un buen índice de que hayan aumentado la participación de diferentes oferentes. ¿No resultaron adjudicados? Que no lo entendí muy bien. No resultaron adjudicados. Pero igual aumentó el número de oferentes adjudicados respecto a la versión anterior. Perfecto. Y la segunda pregunta es, ¿cuántas comunas quedaron desiertas en este concurso? En este concurso quedaron solamente 3 comunas desiertas y 2 fueron porque no se presentaron oferentes y otra porque porque resultó inadmisible. Ya, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Ministro Paredes. Sí, muchas gracias. También para el Sense tenía una pregunta y 2 peticiones. La primera pregunta es, ¿qué elementos consideran para definir los cursos? Y en particular quiero que me señalen, más que una cosa general, si tienen alguna preferencia o algo, tienen alguna consideración el hecho de que el curso esté siendo provisto por otros oferentes privados, o tienden a ser cursos más bien únicos, especiales, diseñados por el Sense. Muchas gracias por la pregunta. En respecto a la licitación de transporte en particular, los cursos son A3 y A5 y son solicitados a través del Ministerio de Transporte. Ellos nos indican cuál es la cobertura según el déficit que existe a nivel nacional y nos piden tanto para la 3 y A5 los cupos estimados por comuna. Entonces nosotros hacemos, en base al presupuesto que tenemos disponible, hacemos netear básicamente la solicitud con nuestro presupuesto disponible. Eso ocurre para esta licitación en particular. Para las demás licitaciones, el efecto es completamente distinto porque compramos una diversidad de cursos variados que dependen de la demanda de los oferentes para lo que existe hoy día como necesidad en las industrias, en los distintos sectores productivos. Perfecto. Y respecto de las 2 peticiones, entendí que el abogado Steinmeier señaló que había otras licitaciones, que esto no es lo primero que ocurrió con el cupo del 20% o con cupos, ¿no? Me gustaría si nos pudiera enviar al menos 2 que existan, ¿no? ¿Cuáles son las bases que consideran eso? ¿Cómo no, ministro? Perfecto. Y lo segundo es si tiene un diagnóstico
idealmente escrito algún estudio, alguna investigación, que plantea algo sobre esta necesidad de diversificar la oferta. ¿Cuál es si existe? ¿Ah? Porque entendí, y corríjame si no, que ustedes, la razón para el cupo era el objetivo de diversificar la oferta. ¿Es así? Sí, señor ministro, uno de los objetivos efectivamente es diversificar la oferta y no ha venido solamente implementado a través de esta regla de la adjudicación, sino que también con otras medidas que ha implementado el CENSE desde el 2018, como aumentar el giro de los participantes que pueden acceder a estas licitaciones. Hoy día también pueden participar CFTs, universidades y institutos profesionales, cosa que antes no se les permitía participar. Y eso creemos que aumenta la competencia y la participación de nuevos oferentes. ¿Eso desde qué año, perdón? Desde el 2019 se está aplicando eso para todos los concursos. Ah, perfecto. Ya, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Ministro Barahona. No tengo pregunta. Gracias. Muy bien. Con esto se pone término a la audiencia. Que tengan un buen día. Buen día. Gracias.